Me llamo Amalia Torres y este verano cumplí 70 años. La gente dice que mi voz tiene un tono sereno, de esos que calman a un niño o apaciguan una habitación. Pero esa mañana en la carretera hacia Playa del Carmen, mi voz quebró algo dentro de mí. Y casi en el camino también. Da la vuelta al coche. Ahora Jerónimo giró el volante con tal fuerza que los neumáticos chillaron contra el asfalto. El olor a caucho quemado llenó el auto mientras nos deteníamos en el arcén. Por un instante solo escuché el viento golpeando las ventanas y la sangre rugiendo en mis oídos. Mi esposo me miró con los ojos abiertos bajo su vieja gorra azul. «Amalia, ¿qué?». No pude responder de inmediato. Mi corazón latía demasiado rápido. En el asiento trasero estaba una mochila negra pequeña, la que mi hija Valeria me había dado justo antes de salir de casa. Esa mañana había comenzado con suavidad. El cielo sobre Puerto Vallarta era del color de la cerámica antigua y las gaviotas sobrevolaban la bahía. Jerónimo tarareaba una vieja canción de pescadores mientras cargaba la hielera en el coche. No habíamos tenido un día de playa en meses. Valeria llegó temprano toda sonrisas y perfume, diciendo que no podía acompañarnos, pero que la pequeña Sofía se encontraría con nosotros más tarde con su papá. «¿Pueden llevar esta mochila, mamá?», preguntó sacudiendo polvo invisible de su manga. «Sofía dejó sus cosas en mi casa, pijamas, juguetes, algunos libros. Ya estoy hasta el tope». Sonaba inofensivo. Yo misma puse la mochila en el asiento trasero. 1 hora después sonó el teléfono. Era el número de Valeria. Lo puse en altavoz. «Mamá dijo demasiado rápido, no abriste la mochila, ¿verdad?». Su tono me atravesó. No era miedo, sino algo más profundo, como alguien atrapado entre la culpa y la despedida. Miré la mochila de nuevo con la luz del sol reptando sobre su cremallera. «¿Por qué la abriría?», pregunté. «Por nada», dijo. «Solo... te quiero». «Sí». Ahí fue cuando el aire abandonó mi pecho. Valeria no había dicho «te quiero» así desde que era adolescente y llegaba tarde a casa después del toque de queda. Vi a Jerónimo mirarme sintiendo el cambio, pero yo ya estaba helada por dentro. «Da la vuelta», le dije. Ahora el coche temblaba junto a la barandilla con las gaviotas a lo lejos, sobre el manglar. Alcancé la mochila. Mis dedos dudaron en la cremallera. Las manos de Jerónimo estaban blancas en el volante. «Amalia, háblame», murmuró, pero mi respiración se había vuelto superficial. Sentí ese viejo temblor que no había sentido desde la noche en que Valeria estrelló su primer coche y me llamó llorando desde la comisaría. Abrí la cremallera. Un destello rosa, la blusa de pijama de Sofía, luego una capa de ropa. Debajo algo duro presionó contra mi palma. Plástico sellado pesado. El sonido lejano de sirenas se filtró con el viento costero, mientras Jerónimo susurraba mi nombre. Levanté el borde de la tela y el mundo que creía conocer comenzó a inclinarse hacia algo oscuro e irreversible. La cremallera rasgó al abrirse. Por un momento, recé para estar equivocada, que el peso bajo la ropa de Sofía no fuera más que juguetes viejos o zapatos. Pero bajo la blusa rosa de pijama había algo envuelto en capas de plástico negro grueso. Mis dedos trazaron los bordes de cinta adhesiva del tipo que se usa para sellar envíos grandes. Un leve olor a adhesivo químico se alzó inconfundible. Había visto ese mismo empaque años atrás cuando era contadora revisando registros de importación en los muelles de Puerto Vallarta. Los códigos que solía marcar series idénticas, manifiestos incongruentes, cajas selladas con polímero negro, eran señales de contrabando. Mi cuerpo se enfrió desde adentro. «Jerónimo», susurré, «no lo toques». Se inclinó de todos modos con los nudillos pálidos contra el asiento. «¿Qué es, Amalia?». Mi garganta se cerró. «No es ropa. No es para Sofía». Miró los bultos oscuros como si pudieran explicarse solos. El zumbido de la carretera se desdibujó detrás de nosotros. El mundo exterior seguía moviéndose, pero el nuestro se había detenido. Presioné mis manos temblorosas para mantenerlas firmes. «Llama al 911», dije.
Giró la cabeza bruscamente. ¿Crees que...? No pienses. Solo llama. Por un segundo no se movió. Luego alcanzó el teléfono en el tablero. Escuché los pequeños clics de sus dedos callosos, luchando con el teclado. Mi pulso latía tan fuerte que ahogó la primera pregunta de la operadora. «Soy Jerónimo Torres», logró decir. «Estamos en la carretera hacia Playa del Carmen cerca del kilómetro 31. Mi esposa encontró algo en una mochila. No es nuestro. Creemos que es ilegal». La voz de la operadora llegó firme por el altavoz. «Señor, permanezcan en su vehículo. ¿Están en peligro inmediato?» Los ojos de Jerónimo se encontraron con los míos antes de responder. «No, señora. Todavía no». Me recosté mirando la mochila negra. Todavía podía escuchar la voz de Valeria, en mi cabeza ligera y apresurada. «No abriste la mochila, ¿verdad?» El calor de esa mañana se había evaporado, reemplazado por un vacío que me hacía sentir antigua. Había criado a una hija que alguna vez durmió con su oso de peluche durante las tormentas que recolectaba conchas, y juraba que nunca me mentiría. Y ahora esto. Señora, interrumpió la voz de la operadora. Estamos enviando patrullas a su ubicación. Por favor, quédense donde están. No manipulen el contenido. Entendido, respondió Jerónimo con la voz áspera. Colgó y colocó el teléfono cuidadosamente en el tablero. Ninguno de los dos habló. Afuera una ráfaga de viento costero dobló los carrizos junto a la carretera trayendo el leve olor a sal del manglar. El peso del aire presionaba dentro del coche. No podía dejar de mirar el paquete. Su brillo negro atrapaba destellos de luz solar como petróleo. Una tira rosa de la pijama de Sofía se había quedado atrapada bajo la cinta brillante infantil, fuera de lugar. La vista rompió algo en mí. Jerónimo tomó mi mano y la dejé aunque mis dedos estaban helados. «Lo superaremos», dijo en voz baja. «Sea lo que sea». Pero no pude responder. En mi mente ya escuchaba las preguntas de los oficiales, el papeleo, las noticias. Los Torres. Una pareja mayor de Puerto Vallarta atrapados transportando algo que nunca quisieron tocar. La gente vería nuestros rostros antes de escuchar nuestra verdad. A lo lejos un leve lamento de sirenas comenzó a crecer, entretejiéndose con el viento. Las luces rojas y azules parpadearon en el horizonte como fantasmas. Jerónimo se enderezó en su asiento, sus viejos instintos activándose. «Ya vienen». Cerré la mochila con cuidado, mis manos temblando tanto que tuve que presionarlas contra el asiento para no rasgar la tela. «Nos quedamos aquí», murmuré. «Mitad para él, mitad para mí». Les contamos todo. Las sirenas se hicieron más fuertes, hasta que el sonido llenó el coche ahogando el oleaje, las gaviotas, el mundo que conocíamos antes de esa mañana. La patrulla se detuvo junto a nosotros, sus luces destellando en el cristal, pintando nuestros rostros de rojo y azul. Miré una vez más la mochila negra entre nosotros, algo pequeño, ordinario, que ahora sentía como el fin de todo lo que creíamos sobre nuestra hija. Luego levanté la vista hacia la carretera donde los oficiales bajaban al sol. La patrulla se detuvo detrás de nosotros con las luces aún girando rojas contra la hierba del manglar. El sonido se desvaneció en un zumbido bajo constante pero lejano, como un pulso que no sentía en mi pecho. Una mujer bajó de unos 35 años serena con el cabello recogido bajo una gorra azul marino. Su placa decía Morales. «Señor», dijo con voz calmada pero firme. «Patrulla de carreteras de Puerto Vallarta. Están todos a salvo en el vehículo». Jerónimo asintió aunque sus labios estaban pálidos. «Sí, señora. Nos detuvimos después de que mi esposa encontró algo que no debería estar ahí». Sus ojos se posaron en mí. «¿Puedo preguntar a qué se refiere con algo?». Señalé el asiento trasero. «Está en esa mochila negra». No la toqué después de la llamada. «No es nuestra, es de mi hija. Nos pidió que la lleváramos para nuestra nieta». Mi voz se quebró al decir nieta, pero la oficial Morales no apartó la mirada. Se puso guantes con una eficiencia silenciosa
el chasquido del látex rompiendo el aire. Cuando abrió la mochila y apartó la ropa, su rostro no cambió ni sorpresa ni disgusto, solo la calma contenida de alguien entrenado para momentos como este. Asintió hacia su radio murmurando al receptor. Despacho con firmo visual de empaque sellado de narcóticos. Múltiples paquetes aproximadamente 15 por 15 centímetros. Solicito unidad secundaria para cadena de custodia. Código 47. El número me hizo estremecer. 47. Es un código estándar, señora, dijo suavemente cerrando la mochila. Nos ayuda a rastrear la evidencia en nuestro sistema. Evidencia 47. Así viviría ahora no como el error de mi hija, sino como un objeto numerado en custodia estatal. Las manos de Jerónimo temblaban tanto que su anillo de bodas golpeó el volante. Quise alcanzarlo, pero mis propios dedos no obedecían. Me quedé congelada escuchando cada sonido a nuestro alrededor, con una claridad dolorosa, el zumbido de las cigarras, el crujido de la grava bajo otra patrulla que llegaba, el leve murmullo de una llamada por radio. La oficial Morales se volvió hacia mí. Hemos localizado un vehículo que coincide con el registro de su hija a unos 10 kilómetros adelante. 2 ocupantes fueron detenidos sin incidentes. Su cooperación lo hizo posible, señora Torres. Las palabras quedaron suspendidas. Su cooperación deberían haber sonado correctas. En cambio, me vaciaron. Había hecho lo correcto, todo el mundo lo diría, pero sentía como si hubiera traicionado a la única persona que pasé toda mi vida intentando proteger. Mientras los oficiales fotografiaban el coche, me encontré mirando el manglar hacia la delgada línea plateada del río, brillando bajo el sol, la misma carretera por la que Valeria había conducido descalza a los 17, cantando por las ventanas abiertas, con el cabello enredado en el viento. Esa chica quería ser bióloga marina. Amaba la marea, decía que la hacía sentir libre. Pero la libertad se convirtió en huida de deudas, de malos matrimonios, de sí misma. Cada vez que llamaba era otra versión de mamá, solo necesito un poco de ayuda. La primera vez fueron 500 pesos para una factura de luz. Luego, la renta. Luego una reparación del coche. Y otra. Envié el dinero cada vez diciéndome que el amor significaba no dejar que tu hija se ahogara. No vi que yo misma le estaba dando la cuerda con la que se ató el cuello. La oficial Morales regresó con un portapapeles. Necesitaremos sus declaraciones en la comisaría, dijo suavemente. Hicieron lo correcto. A veces lo correcto es lo más duro. Jerónimo logró un asentimiento rígido. Yo no encontré palabras. Cuando colocó el sello de evidencia sobre la cremallera, vi la etiqueta presionarse contra el plástico. Prueba 47. Torres A. La imagen quemó detrás de mis ojos. Los oficiales guardaron la mochila en la cajuela de la patrulla. Uno de ellos nos agradeció por nuestra cooperación antes de alejarse. Mientras el coche se iba, las sirenas comenzaron de nuevo, desvaneciéndose por la carretera hacia la ciudad, llevándose todo lo que acabábamos de perder. Jerónimo exhaló tembloroso a mi lado. «Está viva», susurró como recordándoselo a sí mismo. Miré el asiento trasero vacío, la marca de la mochila, aún hundida en la tela. Mis manos se cerraron en mi regazo. El viento por la ventana abierta olía a sal y aceite de motor. No pude responderle. La palabra viva se sentía demasiado frágil, demasiado lejana. Nos quedamos en silencio hasta que la oficial Morales regresó para escoltarnos a la comisaría. La carretera delante brillaba bajo el calor larga e implacable, llevándonos de vuelta a Puerto Vallarta, hacia una verdad que no dejaba de desplegarse. En la comisaría todo olía levemente a desinfectante y café olvidado en una plancha caliente. Firmé mi nombre en más líneas de las que podía contar, cada trazo de tinta, otro corte entre pasado y presente. La oficial Morales nos agradeció de nuevo, prometió actualizarnos cuando el informe de arresto estuviera listo. Pero apenas la escuché.
Mi mente ya viajaba hacia atrás a través de años de cuentas, que no eran de números, sino de favores, cheques y disculpas. En mi bolso guardaba una carpeta pequeña donde solía guardar fotos familiares. Ahora contenía recibos. No solo papel, sino memoria. Cada uno cargaba la historia de un rescate, que me convencí. Era amor. 2012. Una transferencia de 35.000 pesos a Valeria y su esposo Marcos, después de que su primer negocio colapsara. Solo necesitan un nuevo comienzo, le dije a Jerónimo. Todos fallan alguna vez. 2015. Otro cheque por reparaciones de emergencia. Ese fue para la renta. La voz de Valeria al teléfono temblaba suave y ensayada. Mamá, es solo hasta que nos recuperemos. 2018. El rescate de la hipoteca. Esa vez Jerónimo discutió conmigo por horas. Le estamos dando una red de la que nunca bajará, advirtió. Yo respondí. No puedo dejarla caer. Pero no cayó. Aprendió que la red era permanente. Ahora veía cómo había comenzado mucho antes de que el matrimonio se deshiciera. Cuando Valeria era adolescente, siempre fue la soñadora la que creía que podía encantar su camino a través de las tormentas de la vida. Su padre lo llamaba carisma. Yo lo veía como peligro envuelto en una sonrisa. Tenía una manera de convertir cada no en una pausa temporal hasta que encontraba el tono perfecto para hacerte sentir cruel por mantenerte firme. Después de que la segunda empresa de Marcos colapsara, Valeria empezó a hablar de estabilidad para Sofía. Dijo que quería inscribirla en la Academia del Sol, una escuela privada de élite cerca del malecón. La colegiatura costaba casi tanto como nuestros ingresos anuales tras la jubilación. Es lo que Sofía merece, dijo sirviendo té en mi taza sin mirarme a los ojos. Es una niña especial, mamá. No puedo dejarla en una escuela pública abarrotada. Recuerdo el temblor en mi mano al dejar la taza. Valeria, tienes que dejar que ella gane lo que tiene. No podemos comprarle su salida de la vida. La habitación se quedó en silencio. Me miró como si hubiera hablado otro idioma. Lo harías por cualquiera, dijo fríamente. Pero no por tu nieta. No es justo. ¿Qué es justo entonces? ¿Vernos luchar? Se recostó en la silla con una sonrisa frágil cortando su rostro. Siempre has tenido suficiente, ¿verdad? Solo te gusta tenerlo sobre mí. Quise protestar, recordarle cada llamada nocturna, cada visita al banco, cada documento de préstamo que firmé para darle una oportunidad. Pero mi voz se trabó. Años de querer ser necesitada me habían atado la lengua. Ese fue el día que decidí no enviar otro cheque. Recuerdo estar junto a la ventana después de que se fue, el cielo pesado con esa lluvia de Puerto Vallarta, que difumina los bordes de todo. Jerónimo se acercó por detrás, puso sus manos en mis hombros. Hiciste lo correcto, dijo en voz baja. Pero no se sintió correcto. Se sintió como traición, como cerrar la puerta a alguien tiritando afuera. Durante semanas Valeria apenas llamó. Cuando lo hizo, su voz tenía esa cortesía afilada que usan los extraños en el banco. Luego, sin aviso, llegó un domingo por la tarde con Sofía de la mano alegre, como si nada hubiera pasado. Trajo pasteles, elogió mis rosales, habló de una nueva oportunidad laboral. Quise creerle tanto que ignoré las grietas bajo la superficie, el borde desesperado de su risa, la forma en que evitaba los ojos de Jerónimo. Ahora sentada en la sala de espera de la comisaría, aún podía escuchar esa risa resonando en mi cabeza hueca y brillante como vidrio, a punto de romperse. El oficial regresó con un portapapeles para que firmara y me di cuenta de que mis dedos aún temblaban, no de miedo sino del peso del reconocimiento. Cada recibo, cada rescate, Si había construido el puente que llevó a Valeria a este lugar. Jerónimo me miró con los ojos cansados pero amables. ¿Estás bien, Amalia Doblé? El último papel deslizándolo en la carpeta junto a los recibos antiguos. Solo pienso, dije suavemente. ¿Cuánto tiempo toma para que el amor empiece a parecer deuda? Afuera la lluvia había comenzado de nuevo fina y constante contra el cristal.
Sonaba casi como aplausos silenciosos rítmicos e imposibles de distinguir si eran por resistencia o rendición. Para cuando el atardecer se asentó sobre Puerto Vallarta, el aire fuera del juzgado se había enfriado en un gris tranquilo. El día se había alargado interminablemente, formularios, firmas, preguntas que nunca pensé que tendría que responder. Cuando la puerta de la sala de espera finalmente se abrió, una mujer con un cardigan azul marino entró sosteniendo una carpeta contra su pecho. Tenía ojos amables y una suavidad practicada del tipo que viene de ver a demasiadas familias desmoronarse. «Señora Torres», preguntó suavemente. «Soy Clara Mendoza de Servicios Infantiles». Su voz era calmada pero cuidadosa, cada palabra medida antes de salir de su boca. Explicó que Sofía había sido puesta en custodia protectora por la noche, a la espera de la revisión de los cargos de Valeria. «Dada su cooperación y la estabilidad de su hogar», dijo Clara, «el departamento recomienda cuidado temporal con ustedes si están dispuestos». «¿Dispuestos?». La palabra casi me rompió. Nunca hubo duda. Jerónimo estaba a mi lado, su mano encontrando la mía, ambos demasiado agotados para sentir alivio. «¿Cuándo podemos verla?», pregunté. Clara miró hacia el pasillo. «Ha estado preguntando por ustedes». Un momento después, Sofía apareció pequeña y desaliñada, sosteniendo un conejo de peluche por una oreja. Su cabello olía a champú de bebé y preocupación. Al verme, corrió hacia mí enterrando su rostro en mi abrigo. Su cuerpo temblaba. La abracé fuerte mi palma, alisando la parte trasera de su cabeza, como cuando era pequeña, y temía los truenos. «Todo está bien, pequeña», susurré. «Estás a salvo ahora». Su voz estaba apagada contra mi hombro. «¿Hizo algo malo, mamá? Me congelé». La pregunta era demasiado grande para una niña, demasiado pesada para la honestidad. Clara observó en silencio desde la puerta, dándome espacio. Me arrodillé para encontrar los ojos de Sofía. Eran grandes y oscuros, del mismo tono que los de Valeria cuando tenía 10 años, y se raspó la rodilla herida, confundida, aún creyendo que el mundo podía arreglarse con un beso y una curita. «Tu mamá está en un pequeño problema», dije con cuidado. «Los adultos solo están intentando arreglarlo. Por ahora te quedarás con el abuelo y conmigo. Haremos que las cosas sean seguras otra vez». Sofía me estudió un momento. Luego asintió y apretó más fuerte el conejo. «Está bien», susurró. Clara dio una pequeña sonrisa de aprobación. Luego revisó los últimos formularios. «Vendré cada semana», dijo. «Sofía necesita rutina, escuela, hora de dormir, comidas. La estabilidad es lo primero ahora». Su tono tenía la autoridad tranquila de alguien que ha tenido que repartir demasiadas segundas oportunidades. Cuando salimos del juzgado, la última luz se deslizaba sobre la bahía fina y dorada. Jerónimo llevaba la bolsa de noche de Sofía, mientras ella se aferraba a mi brazo, sus pasos acompasados con los míos. El mundo se sentía más pequeño y más pesado. Nuestro hogar ya no sería una casa tranquila de jubilados, sino un refugio para una niña atrapada en una tormenta que no entendía. En el camino de regreso, Sofía se quedó dormida en el asiento trasero, su mejilla apoyada contra la ventana. Observé su reflejo parpadear en el cristal suave e inocente, intocada por el tipo de miedo que ahora vivía en mi pecho, como un segundo latido. Jerónimo mantenía una mano firme en el volante, la otra alcanzándome ocasionalmente, un consuelo silencioso en movimiento. Para cuando llegamos a nuestra calle, las lámparas se encendían una por una, su brillo atrapado en los charcos de la lluvia de la tarde. Abrí la puerta principal y entré con Sofía en mis brazos. La casa olía levemente a lavanda y madera pulida. Siempre había sido un lugar de rutinas tranquilas, pero esa noche se sentía como algo nuevo, una promesa frágil, pero viva. Acosté a Sofía en el sofá y la cubrí con una manta. Se movió una vez, murmuró algo que no pude entender. Luego se hundió en el sueño. Me quedé allí un largo momento siguiendo el ritmo de su respiración, antes de apagar la lámpara.
Afuera la última luz se desvaneció del cielo, dejando la pasase habitación bañada en un crepúsculo azul suave. Por primera vez en años nuestro hogar se sentía lleno y dolorosamente silencioso. La llamada llegó justo después del amanecer. Estaba en la cocina sirviendo café en 2 tazas, cuando el viejo teléfono de pared zumbó con un sonido que hizo el aire más cortante. Jerónimo levantó la vista desde la mesa con los ojos cansados por una noche de medio sueño. «No contestes todavía», dijo en voz baja, pero yo ya estaba alcanzando el auricular. «Hola». La pausa al otro lado fue lo suficientemente larga para que mi estómago se anudara. Luego vino un aliento que conocía de memoria. «Mamá». La voz de Valeria era fina, ronca, parte agotamiento, parte miedo, pero aún con ese dejo suplicante que siempre me deshacía. «Lo plantaron», dijo, «antes de que pudieras hablar». «Tienes que creerme». Pusieron esas cosas en mi mochila. No sabía nada. Cerré los ojos. El sonido del goteo de la cafetera detrás de mí parecía de pronto obsceno, demasiado ordinario para lo que estaba ocurriendo. «Valeria», dije lentamente, «la policía encontró los paquetes sellados bajo tu ropa. Nos pediste que lleváramos esa mochila. ¿Cómo podrían?» «No lo sé», interrumpió con la respiración entrecortada. «Tienes que sacarme de aquí». «Por favor, mamá, no puedo quedarme aquí. Esta gente...» Jerónimo se levantó, su mano flotando cerca de la mía, como si pudiera tomar el teléfono y terminar esto para ambos. Pero no pude soltarlo. «Valeria, tienes un defensor público asignado a tu caso», dije. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, firme, cuidadosa, como cuando lidiaba con clientes enojados cuando trabajaba en contabilidad. «Necesitas hablar con ellos, no conmigo». «¿Qué estás diciendo?», susurró. «¿No vas a venir?», tragué con fuerza. «No esta vez». El silencio que siguió sintió como un cañón abriéndose entre nosotras. Casi podía escuchar su incredulidad viajando por la línea como estática. «Entonces solo vas a dejar que me mantengan aquí, Siseo. Después de todo lo que he hecho por ustedes, después de toda la ayuda que di cuando papá estuvo enfermo». Presioné mi palma contra la encimera, anclándome en su superficie fría. «Valeria, para. Esto no es sobre mí. Es sobre lo que hiciste». Su voz se quebró en algo que no era ni ira ni tristeza, sino ambas. «Siempre has tomado el lado de ellos», dijo suavemente. «Incluso ahora». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Jerónimo extendió la mano y tomó el auricular de mi mano, colocándolo suavemente en su base. Nos quedamos allí, el silencio, presionando a nuestro alrededor. «Usa el mismo tono que cuando tenía 17», murmuró. El recuerdo me golpeó al instante la noche en que su padre y yo condujimos a la comisaría del condado, después de que la atraparan robando en una tienda con amigos. Había llorado en el asiento trasero, prometiendo entre lágrimas que todo fue un malentendido. Y su padre, de corazón blando, como siempre, la envolvió en su chaqueta y susurró: «Estás a salvo ahora, pequeña». Todos cometemos errores. Regresamos a casa esa noche creyendo que habíamos hecho lo correcto. Pero algo en sus ojos ya se había cambiado a alivio sin remordimiento. Esa fue la primera vez que le enseñamos que las consecuencias eran opcionales. Ahora, todos estos años después, la misma lección había dado un círculo completo. Jerónimo se sentó de nuevo frotándose la frente. «Volverá a llamar», dijo en voz baja. «Lo sé», respondí. Mi voz era firme, pero mis entrañas temblaban. «Y la próxima vez, aún tendré que decir que no». Afuera la luz temprana se filtraba por las cortinas, bañando la habitación en un dorado pálido. Debería haber parecido pacífico, pero todo lo que veía eran sombras, pequeños recordatorios de un amor estirado, más allá de su punto de ruptura. Pasaron 2 días antes de que pudiera estabilizar mis manos, lo suficiente para hacer la llamada. El nombre me vino en las horas silenciosas antes del amanecer, cuando el peso de no saber presionaba demasiado fuerte. Mauricio Vargas. Un nombre enterrado entre viejas tarjetas navideñas y estados de inversión. Había sido el asesor financiero de Valeria y Marcos,
Una vez cuando su negocio aún parecía legítimo. Si alguien podía decirme hasta dónde llegaba este desastre, era él. Su oficina estaba en un edificio de ladrillo envejecido en el centro de Puerto Vallarta, el tipo de lugar que olía a papel y moho leve. El letrero en el cristal esmerilado decía: Asesoría y Servicios Patrimoniales Vargas, aunque por los muebles desgastados y el chirrido del ventilador de techo, asesoría ahora parecía un término generoso. Mauricio mismo se levantó cuando entré, alto, cabello plateado, corbata, ligeramente torcida pero ojos alerta. Señora Torres, dijo, ofreciendo un apretón de manos tentativo. No esperaba... Bueno, no en estas circunstancias. Yo tampoco. Me senté frente a él colocando mi bolso en mi regazo como un escudo. Trabajaste con mi hija. Necesito saber qué estaba haciendo antes de este... incidente. Dudó mirando hacia las persianas como si esperara que alguien estuviera escuchando. Valeria vino a verme hace unos meses, comenzó. Dijo que quería reestructurar activos. Esa fue su frase. Mencionó querer proteger el futuro de su hija en caso de, cito, complicaciones inesperadas. Me tensé. ¿Qué tipo de complicaciones? No lo dijo directamente, pero había rumores, deudas, tal vez exposición legal. Quería transferir ciertos activos al nombre de Sofía, pero no podía hacerlo legalmente sin sus firmas. Se inclinó hacia adelante. Preguntó sobre cláusulas de tutela. Algo relacionado con activos posteriores a una boda. La palabra boda me golpeó como agua fría. ¿La boda de quién? De Sofía, dijo suavemente. Mencionó prepararlo con tiempo. Al principio pensé que bromeaba, pero luego preguntó sobre transferir propiedades a través de un fideicomiso controlado por un tercero, alguien a quien llamó Santos. Le dije que no participaría si parecía un esquema de lavado. No lo tomó bien. Mi garganta se secó. Y Sofía, dijiste que su nombre apareció en los documentos. Mauricio alcanzó un cajón y sacó una carpeta de Manila. Dentro había fotocopias, borradores de documentos con el nombre de Valeria, garabateado en los márgenes. Uno era un borrador de transferencia de tutela nombrando a Sofía Torres como futura beneficiaria de algo llamado el Fondo Costero. Otro era una nota escrita a mano. Si algo pasa, asegúrate de que ella ya esté protegida. Dejó esto cuando salió furiosa, dijo Mauricio. Los guardé por si las autoridades preguntaban. Pero tú mereces ver lo que planeaba. Los papeles temblaron en mis manos. Las columnas de números parecían inofensivas, hipotecas, inversiones menores, pero entre ellas había señales de algo más oscuro. Cuentas en el extranjero. Transferencias a nombres desconocidos. Cantidades que no coincidían con la realidad de la modesta casa o estilo de vida de Valeria. Estaba planeando usar a Sofía como fachada. Susurré. No protegerla, usarla. Mauricio asintió sombríamente. Esa fue mi impresión. Creo que estaba siendo presionada, señora Torres, pero también sabía lo que hacía. Estaba desesperada por mantener el control de algo, incluso si eso significaba involucrar a su hija. Por un largo rato ninguno habló. Afuera, una campana de iglesia. Sonó la media hora, el sonido amortiguado a través del cristal. Finalmente Mauricio juntó las manos. Me recuerdas a ella, ¿sabes? La misma precisión, la misma forma de pensar 2 pasos adelante. Supongo que por eso pensó que nunca sospecharías de ella. Sostuve su mirada. ¿Se equivocó? Dudó. Luego me entregó la carpeta. Querrás guardar esto. Podría ayudar cuando esto llegue a juicio. Deslicé los documentos en mi bolso, su peso más pesado de lo que el papel debería ser. Mientras me levantaba para irme, Mauricio añadió en voz baja. Creo que te quería a su manera. Pero a veces el amor no es el antídoto, es el motivo. Afuera el viento de la bahía era lo suficientemente fuerte como para picar. Caminé lentamente por la acera desigual, cada paso resonando contra los ladrillos. La carpeta presionaba contra mis costillas sus bordes, mordiendo a través de la tela de mi abrigo. Había pasado años salvando a Valeria de sus propios errores,
pero ahora cargaba pruebas de que había estado preparando algo mucho peor, algo que iba más allá de deudas y desesperación, algo que tenía el nombre de Sofía escrito en sus huesos. La luz de la tarde caía sobre el agua fracturada y dorada. A lo lejos las gaviotas volaban bajo sus gritos cortando el viento. Apreté mi bolso con más fuerza. Aún no sabía qué haría con lo que Mauricio me había dado, pero por primera vez en años sabía una cosa con certeza. Ya no estaba ciega. Para finales de la semana la casa había comenzado a cambiar su ritmo. Lo que solían ser mañanas tranquilas de noticias en la radio y crucigramas se convirtió en pasos suaves, tazones de cereal y el sonido de una niña pequeña tarareando mientras alimentaba al gato del vecino a través de la cerca. Sofía reclamó la habitación de huéspedes, la de las cortinas azules, y el edredón que cosí el año en que Jerónimo se jubiló. Su conejo de peluche descansaba en la almohada como un guardián silencioso, observando, mientras ella aprendía que olía doblar su ropa y cepillarse el cabello antes de dormir. La primera noche pidió dejar la lámpara encendida. La segunda la apagó ella misma. Jerónimo y yo no necesitábamos decir mucho. Nuestro entendimiento vivía ahora en miradas. Durante el café comenzamos a establecer reglas silenciosas, no estrictas, sino firmes. Hora de dormir a las 9. Nada de televisión antes de la tarea. Cenas juntos todas las noches sin excepciones. No se trataba de control. Se trataba de orden, de dar forma al caos que había engullido el último mes de nuestras vidas. Cuando Sofía preguntó por qué debía recoger su plato o hacer su cama, Jerónimo le dijo: «Porque esta es una casa donde cuidamos lo que tenemos». Ella asintió solemnemente como si ya supiera que la regla significaba más que platos o sábanas. Para mí el consuelo venía en los pequeños rituales que podía controlar. Cada noche después de que Sofía se iba ya a dormir, calentaba leche en una olla de cobre hasta que espumaba. Luego la vertía sobre cacao con una pizca de canela. Me sentaba en el porche mientras Jerónimo leía a mi lado, el aire lleno del suave tintineo de los nuevos móviles de viento que había colgado en la puerta. Estaban hechos de pedazos de latón viejo y vidrio de río, extraños dispares, pero de alguna manera encajaban. A veces me sorprendía observando a Sofía por la ventana, la forma en que apoyaba su mejilla en la oreja del conejo antes de dormir, sus labios moviéndose en un susurro de oración. No podía escuchar las palabras, pero no las necesitaba. Esa fe silenciosa, la creencia de que el mundo aún podía ser bueno, era algo que hacía tiempo había perdido. Al principio la culpa se aferró a mí como la humedad. Cada vez que Sofía sonreía, cada vez que reía, pensaba en Valeria sentada detrás de un cristal frío, en la cárcel del condado. Despertaba en la noche y escuchaba el viento contra las persianas medio esperando que el teléfono sonara de nuevo. Pero las llamadas habían cesado. El silencio había tomado su lugar pesado, paciente, casi indulgente. Una tarde, mientras Sofía dibujaba con tiza en el escalón de la entrada, levantó la vista y dijo: «Abuela, ¿puedo dibujar a mamá también?» Dudé. Luego asentí. «Claro». Se arrodilló y comenzó a trazar una figura alta, sonriendo con grandes rizos de cabello amarillo. Le dio a su madre un sol sobre la cabeza y un corazón flotando cerca de su mano. Cuando terminó se puso de pie y dijo: «Ella sigue en mi dibujo, así que no se ha ido del todo». ¿Algo en mí se aligeró? Me arrodillé a su lado y añadí mi propia línea, una casita junto al corazón. «Entonces, siempre tendrá un hogar», dije. Esa noche me sorprendí tarareando mientras ordenaba la cocina el sonido débil pero real. Los móviles de viento se balanceaban afuera, atrapando la brisa costera. La culpa no desapareció. Se transformó en algo más tranquilo, algo que podía usar. Propósito, tal vez. Reconstruir no comenzó con el perdón, me di cuenta. Comenzó con cosas pequeñas, cacao, móviles de viento, oraciones susurradas por una niña que aún creía en la luz del sol después de la lluvia. El juzgado olía levemente a barniz y nervios.
La luz de la mañana se filtraba por las ventanas altas, pálida e implacable, revelando el polvo adherido a los bancos de madera. Me senté con las autonomie, las manos alrededor de un pañuelo que aún no había usado con Jerónimo, a mi lado, firme y silencioso. Sofía se quedó en casa con Clara, quien prometió llevarla al parque hasta que todo terminara. Agradecí. No necesitaba ver en qué se había convertido su madre en una sala llena de extraños. Cuando Valeria entró escoltada por un oficial, el sonido de las esposas era casi imperceptible, pero lo sentí de todos modos. Se veía más pequeña de lo que recordaba, con el cabello recogido con fuerza, su rostro despojado de la rebeldía que alguna vez llevaba como armadura. Por un momento nuestros ojos se encontraron. Algo parpadeó allí, tal vez vergüenza, pero se desvaneció antes de que pudiera nombrarlo. El secretario llamó al caso. El fiscal, un hombre delgado con una voz mesurada, expuso los hechos: transporte de sustancias controladas, intento de ocultamiento, evidencia que vinculaba las cuentas de Valeria y su esposo a transferencias previas. Mi corazón latía al ritmo de cada frase, cada una un golpe más contra la imagen de mi hija que había intentado preservar. Cuando llegó mi turno de testificar, mis piernas temblaron al acercarme al estrado. Me prometí que no lloraría no esta vez. La oficial Morales asintió desde la galería, un ancla silenciosa. Señora Torres, comenzó el fiscal, puede contarle al tribunal qué pasó el 15 de junio. Hablé con cuidado, trazando el recuerdo como si caminara por un puente estrecho. La llamada telefónica, la mochila negra, el viaje, el momento en que abrí la cremallera y vi la verdad envuelta en plástico. Cada palabra fue firme aunque mi garganta ardía. ¿Y su relación con la acusada? Es mi hija. La frase quedó suspendida en el aire, lo suficientemente pesada como para sostenerse por sí sola. El abogado defensor, un joven de ojos cansados, se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Torres, dijo suavemente, testificó que proporcionó asistencia financiera a su hija durante muchos años. ¿Diría que ella dependía de ustedes? Sí, respondí. Pero no de la manera que usted piensa. Inclinó la cabeza. ¿Cómo lo definiría entonces? Tomé una respiración lenta. Las palabras vinieron de algún lugar profundo, de donde antes temía hablar. La dependencia es una elección cuando comienza la adultez. Ayudé porque pensaba que el amor significaba rescatar. Pero rescatar, cuando se repite, se convierte en permiso. La sala quedó en silencio. Incluso el juez levantó la vista brevemente de sus notas. El abogado dudó, luego asintió cediendo. No más preguntas. Cuando bajé del estrado, Jerónimo tomó mi mano. Su palma estaba cálida, anclándome de vuelta al mundo. Sentí el temblor de mi pulso contra su piel, ambos aferrándonos a la misma verdad frágil, que a veces el amor exige distancia. Las horas se desdibujaron después de eso. Testimonios, documentos, la aparición de Mauricio confirmando los borradores fraudulentos. El fiscal habló de premeditación. La defensa contraargumentó con desesperación. Cuando Valeria finalmente se levantó para hablar, su voz temblaba pero resonaba. «¿Cometí errores?», dijo. Estaba asustada. Pero nunca quise lastimar a mis padres ni a mi hija. Me miró de nuevo y esta vez el parpadeo en sus ojos era inconfundible remordimiento. Ellos fueron los únicos que siempre estuvieron a mi lado. Y los convertí en víctimas. El juez, una mujer mayor con un rostro tallado por años de paciencia, tomó su tiempo antes de emitir la decisión. Su tono era firme, casi amable. Valeria Torres se le sentencia a 4 años de prisión con posibilidad de reducción, después de 2 por buena conducta y cooperación total con la investigación federal. La tutela de la menor Sofía Torres se otorga temporalmente a Amalia y Jerónimo Torres, pendiente de revisión en 1 año. El martillo golpeó una vez, final y hueco. Valeria se cubrió el rostro con las manos. No lloré. Las lágrimas ya se habían gastado en las noches previas. Me levanté lentamente, asintiendo una vez cuando me miró.
No era perdón, solo reconocimiento. Afuera el sol de la tarde era demasiado brillante para el día que era. Jerónimo caminaba a mi lado silencioso como siempre, nuestros pasos resonando en el suelo de mármol. La justicia se había hecho. La ley había hablado con líneas claras y firmes, pero al salir a la luz todo lo que sentía era el espacio hueco donde el corazón de una madre debería haber estado entero. La carpeta en mi bolso se sentía más ligera que antes, pero sabía mejor. Ya no era el papel lo que cargaba el peso. Era todo lo que no dijimos, todo lo que aún esperaba, entre esas 4 paredes que ella ahora llamaría hogar. La carta llegó un jueves doblada cuidadosamente, dentro de un sobre pálido sellado con el sello del correccional del condado. La letra era inconfundible, inclinada, cuidadosa, la misma cursiva que Valeria aprendió en la escuela católica. La encontré entre la factura de luz y un folleto de cupones como si fuera solo otra pieza de correo ordinario. Pero nada en ella se sentía ordinario. Jerónimo estaba en el jardín cuando la llevé dentro. Me quedé un largo rato frente al mostrador antes de abrirla, trazando la dirección de retorno con mi pulgar. Mi primer pensamiento fue que tal vez había encontrado una manera de hacer las paces. El segundo, que quería algo de nuevo. Las primeras palabras confirmaron ambas cosas. Mamá, sé que probablemente me odias ahora mismo, pero por favor lee esto hasta el final, antes de decidir. No pido dinero ni favores, solo comprensión. Me hundí en la silla dejando que el papel temblara en mis manos. La carta continuaba por 5 páginas escrita con esa misma mano serena que alguna vez llenó cuadernos escolares con poemas sobre océanos y tormentas. Habló del horario de la prisión de las mujeres que había conocido, de cómo estaba aprendiendo a aceptar la responsabilidad. Escribió que se unió a un grupo de fe que estaba dando clases de matemáticas a las reclusas. Dijo que lo sentía, pero entre esas disculpas había pequeños giros de frase que se clavaban como astillas. Nunca sabrás lo que es estar atrapada por personas que solo te ven como un error. Si tan solo hablaras con el fiscal otra vez, tal vez podrían acortar las cosas pronto. Sofía debe extrañarme muchísimo. Tal vez podrías traerla el próximo mes. Merece ver que lo estoy intentando. No era crueldad, era astucia. El mismo ritmo que siempre usaba mezclando culpa y gracia, hasta que no podías distinguir cuál era cuál. Leí la carta 2 veces lentamente. La segunda vez escuché no sus palabras, sino sus silencios, las cosas que no decía. No mencionó los documentos de Mauricio, no admitió que usó el nombre de Sofía en sus esquemas, no reconoció el daño que nos causó, solo un suave oleaje de arrepentimiento, lo bastante ligero para parecer sincero, lo bastante vago para dejar espacio a la negación. Cuando Jerónimo entró limpiándose la tierra de las palmas, le entregué el sobre. No miró su contenido antes de dejarlo en la mesa y encender un cerillo. «¡No lo hagas!», dije en voz baja, pero no lo detuve. La llama consumió el papel rápidamente, curvando los bordes en encaje oscuro. La tinta se disolvió en humo, elevándose como algo no confesado. Dejó caer lo que quedaba en el cenicero y dijo: «Ya hemos leído suficientes mentiras en esta casa». No discutí, pero después de que salió de la habitación, recogí cuidadosamente las cenizas frías en un pañuelo pequeño. El polvo negro manchó mis dedos suave como hollín. Encontré un relicario antiguo en mi joyero, un óvalo de plata que Jerónimo me dio en nuestro 10º aniversario, mucho antes de que todo se convirtiera en papeleo y tribunales. Vertí las cenizas dentro y lo cerré con un clic suave. Esa noche me senté en el porche con Sofía dormida arriba. El aire olía a sal y jazmín húmedo. Los móviles de viento que Jerónimo había colgado un mes atrás tintineaban débilmente en la oscuridad. Sostuve el relicario en mi palma y escuché su peso silencioso preguntándome si el duelo tenía un sonido o si solo vivía en el silencio. No sabía por qué lo guardé.
Tal vez era una especie de penitencia, tal vez superstición. O tal vez simplemente no podía soportar dejar que incluso los restos de mi hija desaparecieran por completo. Cuando Jerónimo salió más tarde con 2 tazas de cacao, no preguntó por el relicario. Solo se sentó a mi lado su mano, encontrando la mía su pulgar, trazando el borde del metal como si de alguna manera entendiera. Las estrellas sobre el manglar parpadeaban débilmente a través del aire húmedo. A lo lejos el silbido de un tren resonó sobre el agua, bajo lúgubre desvaneciéndose, el tipo de sonido que lleva consigo tanto el final como el regreso en el mismo aliento. Cerré los dedos alrededor del relicario y susurré a la noche no en oración, sino en el suave y obstinado lenguaje de las madres, que aún esperan contra toda razón. El día en que Sofía cumplió 11 años, comenzó con el olor a glaseado de vainilla y el suave silbido de la tetera. Me desperté temprano como cuando Valeria era pequeña, y me sorprendí tarareando sin darme cuenta. Jerónimo estaba en el patio preparando la mesa plegable, su viejo sombrero de paja, ladeado contra el sol. No había globos, ni payasos alquilados, ni artistas esta vez, solo un pastel blanco, un letrero pintado a mano que decía «Feliz cumpleaños, Sofía», y una bicicleta envuelta en un lazo rojo, apoyada contra la cerca. A mediodía el patio se llenó de risas de niños del vecindario. Corrieron por los senderos del jardín sus zapatos esparciendo pétalos de hortensias. Clara pasó con una pequeña bolsa de regalo y se quedó a ayudar con la limonada. «Ha avanzado mucho», dijo en voz baja señalando a Sofía. Seguí su mirada. Sofía estaba bajo la sombra del roble con el cabello recogido con una cinta riendo, mientras Jerónimo le enseñaba a equilibrar la bicicleta antes de que comenzara la fiesta. Su alegría no era ruidosa, era del tipo constante que se asienta sin anunciarse. Cuando llegó el momento del pastel, todos cantaron. Sofía cerró los ojos antes de soplar las velas, sus pequeñas manos apretadas, como si su deseo requiriera enfoque y valentía. Después, cuando los otros niños se fueron y el último plato de papel fue apilado junto al fregadero, tiró suavemente de mi manga. «Abuela», susurró, «este es el cumpleaños más feliz que he tenido». Sus palabras me tomaron desprevenida. Sonreí, aunque algo cálido y doloroso presionaba detrás de mis costillas. «Me alegra, pequeña. Te lo mereces». Asintió, luego se apoyó en mí su cabeza, encajando perfectamente bajo mi barbilla. «No creo que los cumpleaños tengan que ser grandes para ser felices», dijo suavemente. No murmuré alisando su cabello. «Solo tienen que ser reales». Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir y los últimos platos estuvieron lavados, me quedé junto a la ventana mirando el patio. La nueva bicicleta brillaba débilmente bajo la luz del porche, su lazo ondeando en la brisa nocturna. Por un momento se desdibujó en otra imagen el 7º cumpleaños de Valeria, el año en que alquilamos el carrusel en el parque del malecón. Había globos en forma de cisnes, comida preparada, incluso un mago. Pero lo que más recuerdo es cómo Valeria se sentó apartada de sus amigos con los brazos cruzados, exigiendo un regalo más grande que el relicario de plata que le dimos. Lloró cuando le dije que la fiesta costó más de lo que su padre y yo podíamos permitirnos. Al día siguiente regresé al trabajo temprano solo para compensar las horas. Ahora, décadas después, aún podía ver su pequeño rostro ese día bonito, mimado y tan asustado de no tener suficiente. En algún punto entre esos cumpleaños confundí dar con demostrar. Pensé que el amor significaba abundancia, no atención. Afuera los móviles de viento se movían con la suave brisa costera, cada nota baja y clara. Jerónimo se acercó a mi lado secándose las manos con una toalla. «Se parece tanto a su madre cuando sonríe», dijo en voz baja. Asentí, pero la diferencia también estaba ahí. La sonrisa de Sofía no pedía nada. Simplemente existía sin reservas. Apagamos las luces, la casa asentándose en su suave zumbido nocturno. Antes de acostarme me detuve junto a la puerta de Sofía.
Dormía con un brazo extendido sobre la almohada, la cinta de cumpleaños aún enredada en su cabello. La bicicleta esperaba en el porche lista para la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo tierno y sin miedo. Moverse en mí algo que sonaba débilmente como esperanza. La llamada llegó después de la medianoche, justo cuando comenzaba la lluvia. Estaba en la sala con la lámpara baja leyendo uno de los viejos libros de la biblioteca de Sofía, que había olvidado en la mesa. Jerónimo se había ido a la cama horas antes, sus ronquidos amortiguados por la puerta entreabierta. Cuando sonó el teléfono, el sonido partió el silencio en dos. Al principio pensé que podría ser Valeria otra vez. Mi pecho se apretó al levantar el auricular. Pero la voz que respondió no era la suya. Señora Torres, soy la oficial Morales. Su tono era brusco, pero más suave de lo que recordaba. La lluvia al otro lado crepitaba por la línea. Me temo que tengo malas noticias. Hubo un incidente esta noche involucrando a un hombre llamado Damián Vargas, el antiguo socio de su hija. Ustedes están listados como su contacto de emergencia. Presioné una mano contra la mesa para estabilizarme. ¿Qué tipo de incidente fue atacado afuera de un almacén cerca de Sayulita? Parece un asalto dirigido conectado con el mismo grupo bajo investigación en el caso de su hija. Está en estado crítico en el hospital. Creemos que algunos de esos individuos aún podrían estar activos y hay una posibilidad de que su hija esté en riesgo incluso en custodia. Las palabras llegaron lentas medidas, pero cada una cortaba más profundo que la anterior. En riesgo, repetí. Quiere decir que podrían intentar silenciarla. Es posible. Estamos aumentando la supervisión en la instalación, pero pensamos que debían saberlo. Si reciben llamadas, visitas o correo sospechoso, contáctenos de inmediato. Cuando la línea se cortó, el silencio se sintió más pesado que antes. La lluvia golpeaba más fuerte contra las ventanas, cada gota rápida y afilada, como dedos dando un aviso. Me senté de nuevo incapaz de moverme. El nombre de Damián sacó recuerdos antiguos de los rincones de mi mente, su sonrisa fácil, su forma de convertir el encanto en estrategia. Él fue quien convenció a Valeria de invertir en sus proyectos, llenándole la cabeza con promesas de independencia y oportunidades mientras vaciaba todas sus cuentas. Lo odiaba, pero siempre me pregunté si él era el síntoma, no la enfermedad. Ahora estaba en una cama de hospital en alguna parte, y ella, mi hija, estaba tras las rejas, posiblemente en peligro por su culpa. Jerónimo se movió cuando finalmente fui al dormitorio. «¿Teléfono?», murmuró. «Sí», susurré. «La oficial Morales». «Hay problemas». Se sentó lentamente frotándose los ojos. «Valeria, está a salvo por ahora. Pero la gente con la que trabajaba, uno de ellos fue atacado. La policía cree que está conectado». Suspiró un sonido largo y cansado. «Nunca termina, ¿verdad?». No respondí. En cambio, caminé hacia la ventana abriendo la cortina lo suficiente para ver la lluvia deslizarse por el cristal. En algún lugar allá afuera, más allá del manglar, los puentes y las luces de la ciudad, la misma tormenta golpeaba las paredes de la prisión. Me pregunté si Valeria también la oía, si estaba despierta pensando en nosotros, o si había aprendido a dormir bajo ese clima. Durante años mis oraciones habían sido cosas enredadas, parte súplica, parte reproche, pero esa noche cuando junté las manos, las palabras salieron más simples, despojadas de trueques o demandas. «Manténla a salvo», susurré en la oscuridad. Eso es todo. Sin perdón, sin absolución, solo el frágil instinto de una madre por proteger lo que quedaba incluso desde lejos. La lluvia se suavizó convirtiéndose en un ritmo constante. Escuché hasta que fue el único sonido que quedó, y por un largo rato me quedé allí, junto a la ventana observando la noche contener el aliento. El hospital olía a ginas, antiséptico y abrigos mojados por la lluvia. Seguí a la enfermera por un corredor silencioso donde las luces zumbaban débilmente, cada paso resonando contra los pisos pulidos.
Se detuvo en una puerta marcada con el número 317 y me miró con una suavidad que solo los acostumbrados al duelo pueden manejar. «Está despierta», dijo, «pero cansada». Valeria yacía recostada contra las almohadas, su piel pálida bajo la luz fluorescente. Un moretón florecía débilmente en su sien y sus muñecas llevaban las tenues marcas de las ataduras. El monitor a su lado pulsaba lento y constante, un metrónomo de algo frágil que aún se aferraba. Cuando me vio, su boca tembló en una media sonrisa. «Viniste». Acerqué una silla sentándome sin decir palabra. Durante un largo rato no hablamos. El aire entre nosotras contenía demasiado arrepentimiento, agotamiento, el recuerdo del aire del tribunal y cartas medio quemadas. Alcanzó el vaso de agua en su bandeja, su mano temblando ligeramente. Lo estabilicé para ella. «Los oficiales dijeron que fuiste atacada», murmuré. Asintió débilmente. «Querían que volviérase a mover dinero a través de nuevas cuentas». Dije que no. Su voz era áspera, como si hubiera sido limpiada de toda pretensión. Supongo que no les gustó escuchar eso. Mi garganta se apretó. «Podrías haber muerto». «Casi lo hice», susurró. Luego, tras una pausa, «Pero tal vez eso fue lo que hizo falta para dejar de fingir que podía arreglar las cosas a mi manera». La ventana detrás de su cama daba al río, la luz pálida reflejándose en su superficie. Las nubes de lluvia aún permanecían sobre Puerto Vallarta, grises y pesadas, como el peso que había seguido ya nuestra familia por demasiado tiempo. Valeria giró la cabeza ligeramente hacia mí. Mamá dijo con la voz reduciéndose a un hilo: «Si algo pasa, mantén a Sofía a salvo. No dejes que mis elecciones la toquen». Tomé su mano, la piel fresca y delicada bajo mi palma. «Estoy salvo», dije en voz baja. «Y seguirá estándolo», asintió con los ojos brillando. Una sola lágrima rodó por su mejilla. La limpié sin pensar, como cuando era pequeña y se sacaba una astilla. Por un momento se inclinó hacia mi tacto. «Ojalá lo hubiera aprendido antes», susurró. «Lo que querías decir con amor». No pude hablar. Solo sostuve su mano, sintiendo el débil pulso bajo mis dedos, firme pero frágil. Afuera, la voz de una enfermera llamó suavemente por el pasillo. La tormenta finalmente se había roto, dejando solo el golpeteo rítmico de la lluvia contra el cristal. Me quedé hasta que su respiración se estabilizó, hasta que el sueño suavizó las líneas de su rostro. Luego me recosté en la silla observando las luces del río desdibujarse en la oscuridad, preguntándome si la paz aún podía crecer de tantos escombros. El juzgado esta vez se sentía más silencioso, casi reverente. Sin martillo, sin multitud, solo el murmullo constante de papeles deslizándose sobre un escritorio y el clic de una pluma destapada. La tormenta había pasado 2 días antes, dejando el aire fresco y limpio. Aún podía oler la sal de la bahía a través de la ventana abierta, cuando el secretario entró con un pequeño montón de formularios. «Señora Torres», dijo suavemente, «esto finaliza la transferencia de tutela. Su hija firmará primero». Valeria estaba a mi lado, más delgada que antes, con la muñeca aún vendada por la vía intravenosa del hospital. Su uniforme naranja de correccional había sido reemplazado por un suéter gris sencillo. El color la suavizaba de alguna manera, aunque sus manos temblaban al alcanzar la pluma. La abogada, una mujer de mediana edad llamada Elena Salazar, calmada y paciente, la guió por cada página. «Esto es la terminación voluntaria de los derechos parentales», dijo con cuidado. «Significa que conservas privilegios de visita cuando el tribunal lo permita, pero la tutela legal de tu hija pertenecerá únicamente a tus padres». Valeria sintió su voz apenas audible. «Entiendo». Cada trazo de su firma era lento, deliberado. Observé las letras formarse. Valeria Elara Torres, y pensé en cómo esas mismas manos habían trazado el nombre de su hija en tiza rosa en nuestro porche. Cuando terminó, dejó la pluma y exhaló, sus ojos fijos en el papel, como si aún pudiera cambiar de opinión. Elena me pasó la pluma. «Su turno, señora Torres».
La línea para mi nombre parecía imposiblemente pequeña para lo que cargaba. Firmé mi mano firme a pesar del temblor en mi pecho. Frente a mí, Jerónimo firmó al último su rostro indescifrable. El secretario recogió los papeles, los sujetó y se puso de pie. «Es oficial», dijo suavemente. «Sofía Torres ahora está bajo su tutela permanente». Por un largo momento nadie habló. Valeria mantuvo los ojos en el escritorio. Luego susurró: «Díganle que hice esto por ella». Tragué con fuerza. «Lo haré». Cuando finalmente levantó la vista, vi algo que no había visto en años claridad. No paz, no del todo perdón, sino el dolor limpio de la verdad aceptada. Tomó mi mano. Quería que creciera libre del desastre que hice. Apreté sus dedos. «Ya lo está». El oficial que esperaba junto a la puerta le dio un asentimiento. Se levantó lentamente la tela gris rozando sus rodillas. Antes de girarse para irse, se acercó y dijo: «Tú siempre construiste cosas que duraban, mamá. Yo solo las rompí. Pero esta vez te dejo algo sin romper». Su voz se quebró en la última palabra y luego se fue escoltada por el pasillo sus pasos, desvaneciéndose como el final de una larga confesión. Cuando la puerta se cerró, Jerónimo cruzó la mesa apoyando su mano sobre la mía. La luz del sol atrapó el borde de los papeles firmados, convirtiendo la tinta negra en dorada. Por un segundo, fugaz. Mi corazón se sentía pesado y extrañamente quieto. Algunos finales, pensé, no se rompen, se asientan como polvo, tras una tormenta, silenciosos, pero irreversibles. La nueva casa estaba en una ladera con vista hacia la bahía de Banderas, sus persianas azul pálido atrapando la luz como ojos abiertos. No era grandiosa, no como las antiguas en la calle Morelos, pero respiraba más ligero. Jerónimo la llamó reducción de jubilación, aunque ambos sabíamos que era algo más suave, un comienzo tranquilo después de demasiados finales. La primera mañana allí el viento entró por las ventanas entreabiertas y llenó las habitaciones con el aroma de sal y magnolia. Me quedé junto al fregadero de la cocina mirando el agua y por primera vez en años mi pecho se sintió lo suficientemente amplio para contener el día. Sofía se adaptó rápido al lugar. Su risa resonaba en las paredes desnudas mientras exploraba, contando los pasos entre habitaciones, nombrando rincones, colgando dibujos en el refrigerador, antes de que desempacáramos las cajas. Su lugar favorito era el porche trasero, donde podía ver los barcos deslizarse hacia el horizonte. Dijo que las velas parecían ángeles, y no tuve corazón para decirle cuántas veces los ángeles se pierden en el mar. Jerónimo le construyó una mesita de madera junto a la ventana para sus proyectos de arte. Cada tarde después de la escuela esparcía sus pinceles y conchas por la mesa, pintándolas en tonos azules y rosas suaves para la feria de arte que su maestra anunció. La observaba trabajar con la misma concentración que Valeria tenía al practicar piano, la lengua presionada en la esquina de la boca, la frente fruncida de alegría. Una noche levantó una concha pintada con motas doradas y un pequeño corazón en el centro. «Esta es para mamá», dijo simplemente. «La dejaré en la bahía para que la marea se la lleve». El aire se me atoró en la garganta. Asentí mi voz suavizada. «Es una gran idea pequeña. El mar siempre sabe dónde entregar el amor». Más tarde esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, Jerónimo y yo nos sentamos en el porche, escuchando el viento pasar por los móviles que trajimos de la casa vieja. Sonaban diferentes aquí, más ligeros, más libres. Las luces de la bahía brillaban a lo lejos y un pequeño velero se movía silenciosamente por el agua oscura. «¿Crees que ella esté realmente en paz?», preguntó Jerónimo en voz baja, aunque ambos sabíamos a quién se refería. «Creo que lo está intentando», dije. «Y tal vez eso es todo lo que es la paz. Intentarlo incluso después de que todo se ha roto». Asintió y se recostó en su silla, la madera crujiendo bajo él. La brisa traía risas lejanas desde la calle, vecinos tal vez, o niños jugando, antes del toque de queda,
y por un momento se mezclaron con la suave respiración de Sofía arriba. Cerré los ojos y dejé que el viento recorriera la casa tocando las cortinas, los marcos de fotos, las páginas de un libro abierto en la mesa. Ya no traía fantasmas, solo ecos de lo que había sido y de lo que aún podría ser. Cuando abrí los ojos de nuevo, la bahía brillaba con la última luz de la tarde. Las conchas de Sofía secándose en el alféizar eran pequeñas constelaciones de color, atrapando el resplandor. El mundo se sentía más pequeño, pero también más ligero, como el perdón llevado por la marea, no dicho, solo entendido. El gancho de latón colgaba junto a la puerta principal, atrapando la luz de la tarde. Jerónimo lo había montado la semana en que nos instalamos en la nueva casa, justo debajo de una pequeña placa de madera que Sofía pintó ella misma. En letras desiguales decía «Hogar». 2 llaves colgaban del gancho. Una era nuestra simple desgastada, su metal opaco por años de uso. La otra era nueva, más pequeña, su superficie recién grabada, con una sola palabra: invitado. Brillaba cuando el sol se movía por la ventana del porche, y a veces al pasar me sorprendía trazando las letras con las yemas de los dedos, sintiendo tanto la promesa como el dolor escondidos en su brillo. Sofía estaba junto a la puerta esa noche sacudiéndose la arena de los zapatos tras su paseo por la bahía. Su cabello estaba recogido con una cinta y sus manos olían ligeramente a sal y pintura. Miró las llaves luego a mí. Abuela dijo con voz cuidadosa: «¿Vendrá mamá a visitarnos alguna vez?». La pregunta llegó suavemente, pero cargaba el peso de todos los silencios que habíamos guardado entre nosotras. Dejé el trapo que sostenía y me arrodillé a su lado. «Tal vez», dije apartando un mechón suelto de su mejilla, «cuando la marea sepa que está lista». Inclinó la cabeza. «¿La marea?». Sonreí. «El mar trae de vuelta tras Pascual a las personas cuando es el momento. No olvida dónde está el hogar, solo espera hasta que el viento sea el correcto». Sofía asintió sus ojos pensativos. Luego alcanzó la llave más pequeña, la que decía «invitado». «Puede ser suya si viene, claro que sí», dije en voz baja. «Si ella quiere que lo sea». Jerónimo observaba desde la puerta, su expresión suave. No habló, solo cruzó la habitación y puso una mano en el hombro de Sofía como hacen los padres cuando se les acaban las palabras, pero aún quieren ofrecer consuelo. Afuera el aire traía el aroma de la lluvia en el horizonte. La bahía brillaba a lo lejos, las olas doblándose unas sobre otras, en un ritmo lento. Los móviles que trajimos del porche viejo se movían suavemente, con el viento, notas bajas y tiernas que parecían respirar con la casa misma. Después de la cena, Sofía se fue a dormir temprano su colección de conchas, esparcida en la mesa de noche. Jerónimo se quedó en el porche mientras yo ordenaba la cocina, y cuando me uní a él, la luz se había desvanecido en el crepúsculo. Señaló el gancho junto a la puerta. «¿Crees que alguna vez lo usará?». Miré la llave más pequeña brillando en la luz suave. «Tal vez no en persona», dije. «Pero saber que está ahí, tal vez sea suficiente». Asintió deslizando su brazo alrededor de mi hombro. Nos quedamos allí un largo rato escuchando el lejano murmullo de la marea y las risas débiles que venían de la calle. El mundo afuera estaba tranquilo, pero vivo, un lugar reconstruido, no perfecto, pero honesto. Y en ese silencio, las llaves en el gancho brillaban como 2 pequeños testimonios, uno de lo que habíamos conservado y otro de lo que aún estábamos dispuestos a abrir si el mar alguna vez la trajera de vuelta acá a casa. 1 año después, la luz de la bahía había cambiado de nuevo, más brillante, más clara, como si el agua misma hubiera aprendido a respirar más fácil. Sofía vino corriendo por el sendero desde la escuela, con la mochila rebotando las mejillas, encendidas de emoción. Abuela gritó: «¡Escogieron mi ensayo!». Gané sostuvo un certificado impreso, algo arrugado en las esquinas, pero su sonrisa era radiante. Jerónimo salió del porche limpiándose las manos con un trapo. «¿Cuál es el título, pequeña Sofía?». Sonrió y leyó en voz alta, orgullosa y segura:
El día que la abuela dio la vuelta al coche. Las palabras me golpearon como la luz del sol atravesando nubes viejas. Por un momento no pude hablar. Tiró de mi manga. «¿Puedo leértelo, abuela?» «Aquí mismo». Nos sentamos juntos bajo los móviles de viento que Jerónimo había hecho con las llaves viejas, una de nuestra casa, en la calle Morelos, otra de la cabaña en la playa, otra de la oficina que cerré por última vez. Tintineaban suavemente en la brisa cada nota, un recuerdo suavizado. Sofía desdobló su ensayo y comenzó. Su voz llevaba el ritmo de la marea brillante honesta, llena de pequeñas verdades que aún no sabía que eran profundas. Escribió sobre esa mañana de verano en la carretera, cómo era demasiado pequeña para entender por qué grité, para que Jerónimo se detuviera como observó desde el asiento trasero, mientras todo cambiaba. Terminó con palabras que aquietaron el aire a nuestro alrededor. Creo que mi abuela nos salvó ese día, no solo de lo que había en la mochila, sino de perder quienes debíamos ser. Cuando terminó, tomé su mano. Mis ojos se empañaron, pero mi voz permaneció firme. Eso fue hermoso, Sofía. Sonrió tímidamente. No les conté todo solo lo suficiente. Eso es todo lo que alguien necesita contar, dije. El viento de la bahía traía el leve aroma de sal y jazmín. Los móviles se balanceaban sobre nosotros, su sonido ligero pero firme. Jerónimo se apoyó en la barandilla del porche, observando el sol deslizarse hacia el horizonte, su reflejo extendiéndose por el agua como un camino a casa. Mientras la última luz tocaba los móviles, me encontré susurrando. La verdad que nos mantuvo unidos a través de cada fractura. El amor nos construyó. Los límites nos mantuvieron en pie. La brisa atrapó las palabras y las llevó hacia afuera, mezclándose con el sonido de las llaves, las risas desde dentro de la casa y el calor desvaneciente de un día que por fin había cerrado el círculo.